50 años se produjo el primer combate entre una fracción del ejército argentino y otra del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. Dentro del contexto de la Operación Independencia, que como recién se dijo, fue ordenada por un gobierno constitucional para neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actuaban en la provincia de Tucumán, que eran organizaciones político-militares cuyo objetivo era la toma del poder a través de una lucha prolongada para imponer un sistema totalitario al estilo de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela. El combate de Pueblo Viejo dejó varios aspectos para destacar. En primer lugar, el jefe del equipo de combate, el capitán Juan Carlos Jones Tamayo, ya fallecido, demostró ser un verdadero líder y condujo con firmeza y con serenidad, transmitiendo esa firmeza y esa serenidad a los hombres que daba las órdenes. Yo, el subteniente Arias, el cabo primero Orellana, ya habíamos sido heridos y estábamos en el puesto de reunión de heridos que estaba al lado del puesto de comando del capitán Jones. Un disparo le había volado la antena de la radio que tenía al lado, pero parece que eso no lo inmutó. Siguió dando órdenes con firmeza y con serenidad. Sin proponérselo, Jones me dio el mejor ejemplo de lo que es el mando. Cabeza fría y corazón caliente. Así actuó él en todo momento. Todas las bajas del ejército fueron cuadros. Un oficial muerto y 2 oficiales y un suboficial herido, lo que desmintió categóricamente la propaganda que decía que los cuadros íbamos a mandar al frente a los soldados y nosotros nos íbamos a quedar atrás. A su vez, los soldados, a pesar de pertenecer al grupo de artillería de montaña 5, es decir, una unidad de montaña, que estaban actuando en el monte, que eran artilleros y estaban actuando como infantes, se adaptaron rápidamente, colmaron todas nuestras expectativas. Los vi pasar al asalto, desde mi posición de herido me sobrepasaron, a órdenes de en ese momento del subteniente Arias. Fugazmente pensé, los soldados andan bien, que era una pregunta que nos hacíamos antes del inicio de las operaciones. Por supuesto, fugazmente, porque después empecé a pensar en mi realidad que me preocupaba mucho. Son imágenes que tengo fotografiadas. Esa sección del subteniente Arias y los soldados pasando al asalto con absoluta determinación. Es como una postal en colores que todavía tengo grabada con lujo de detalle. Y finalmente hubo un hecho protagonizado por el teniente primero Cáceres, que en cualquier ejército del mundo se lo considera la máxima expresión del heroísmo: dar la vida por un camarada. Estando herido y expuesto al fuego enemigo, veo que el teniente primero Cáceres, quien había sido mi instructor en el curso de comandos, abandona su posición y corre hacia mí. Cuando se tiró al lado mío le dijo: ¿qué hace? Porque evidentemente estaba arriesgando demasiado. Se puede considerar un error técnico, pero todos sabemos que primero los hombres se analizan desde el punto de vista ético y mucho después desde el punto de vista técnico. Algo lo motivó para arriesgar tanto. Me contestó: quédate tranquilo que ya te saco. Nos abrieron el fuego y lo mataron. Los heridos tampoco podemos olvidar al general Arturo Grandinetti, capitán en ese momento, piloto de helicóptero. Él bajó en el único lugar que podía hacerlo, que era en el río Pueblo Viejo, a la vera del río Pueblo Viejo.
donde se había estado combatiendo a través de las dos orillas. Él no tenía la certeza de que la zona estaba despejada de enemigos, bajó lo mismo. Y eso permitió que todos los heridos llegáramos al hospital militar sin desangrarnos. El teniente primero Cáceres es conocido en este pueblo, es conocido en la provincia de Mendoza, donde nació, y en el ejército. Pero es un desconocido para la sociedad argentina y sobre todo para la juventud argentina, que hoy necesita de estos ejemplos como el del capitán Cáceres. ¿Qué sucedió? ¿Lo olvidaron solamente? No hubo solamente un olvido, hubo adrede un ocultamiento. Todos los hombres que murieron en la guerra revolucionaria han sido olvidados y ocultados por un gobierno nacional. Y también fueron ocultados y olvidados las 1093 víctimas inocentes, hombres, mujeres y niños, que fueron asesinadas por el terrorismo. El nombre de todos ellos deberían estar en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires y no están. Es el parque hoy de la memoria incompleta. Todos los pueblos soberanos que quieren escribir unas letras, unos renglones tan solo en el libro de la historia universal, nunca han olvidado a sus héroes. En la Argentina sí. Lo mismo pasó con nuestros veteranos de la guerra de Malvinas. Los trataron de chicos de la guerra. Esa frase le está negando su calidad de hombres. Fueron los militares británicos, no los ideologizados, los oportunistas políticos, los que reconocieron el valor de nuestros soldados. Cuando el pueblo argentino empezó por los nuevos medios de comunicación a enterarse a través del enemigo de que nuestros soldados habían combatido con valor, entonces reconocieron a nuestros soldados y se sienten orgullosos por ello. Todavía los que han combatido en la guerra revolucionaria no han sido reconocidos. Y peor aún, se ha rendido homenaje a los terroristas y se les ha dado a muchos de ellos cargos públicos. En la ciudad de Buenos Aires hay una estación de subte que lleva el nombre de uno de los principales responsables de una bomba que la organización sediciosa Montoneros puso en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. 24 muertos y más de 70 heridos. Están todos impunes. En la ciudad de Buenos Aires hay una calle que lleva el nombre de un individuo que se alejó de su líder de partido porque no se radicalizaba a la izquierda, se fue a Cuba y junto con el Che Guevara organizaron lo que se llamó el Ejército Guerrillero del Pueblo, que en 1963 apareció en los Montes Salteños y que fue desbaratado por Gendarmería. Y en la Plaza Flores hay una placa que lleva el nombre de un individuo que soñaba con la guerra de guerrilla prolongada e instaló un campamento guerrillero en Tucumán, en Tacorralo. Y hace unos años tuvimos un ministro de Defensa terrorista, Jorge Tayana. Pertenecía a una organización que se dedicaba a matar militares. Pusieron una bomba en la ciudad de Buenos Aires, en el restaurante El Ibérico. El marino, que era el blanco, no estaba, murieron 3 personas inocentes. Lo premiaron con el cargo de ministro de Defensa, que creo que lo pusieron para humillarnos, para decir, ¿vieron? Ustedes tienen que cumplir la orden de este terrorista que era su enemigo. Pero eso no quedó ahí. También se deformó la historia. La historia de la violencia de los 70, que comienza mucho antes, en el año 1961, cuando Cuba declara el carácter socialista de la revolución y empieza a exportarla a toda América.
la historia se cambió por un relato que tiene una sola verdad que ciertamente impactó en el pueblo argentino. Las fuerzas legales, las fuerzas armadas, de seguridad y policiales lucharon con métodos legales, pero también con métodos ilegales que obviamente son condenables. Pero esa denuncia fue usada como una proa detrás de la cual se tejieron muchos olvidos y muchas falsedades, de las cuales las citaré ahora. Es falso que en la República Argentina no hubo una guerra revolucionaria. La Cámara que juzgó a los comandantes en el año 1985 dijo que en la Argentina hubo una guerra revolucionaria. Lo mismo dijo el PRT cuando creó el Ejército Revolucionario del Pueblo. La guerra revolucionaria ha comenzado en la Argentina. Estamos en ellas metidas hasta el pescuezo. El que no combate no existe. Palabras textuales del quinto Congreso del PRT. Y Montonero también dijo, nosotros iniciamos una guerra revolucionaria. Es falso que las organizaciones armadas eran insignificantes. Atacaron 8 cuarteles militares, de los cuales 2 eran unidades blindadas. Abrieron un frente rural en Tucumán. Colocaron más de 4.000 bombas, que en promedio es una bomba por día durante 10 años. Hirieron a 2.300 personas. Secuestraron a casi 800 personas, por las cuales algunas pidieron un rescate millonario en dólares. Fabricaron armas, pistola ametralladora, lanzacohetes y granada. Una parte del ERP, cuando se dividió en el congreso que hicieron en el Piamonte, Italia, después de la muerte de Santucho, una parte dijo, dejamos las armas y nos reinsertamos en la política argentina. Otra parte, a órdenes Gorriarán Merlo, se fue a Nicaragua, y fue un apoyo muy importante que le dieron al ejército sandinista. Algunos adquirieron el más alto grado del ejército sandinista. Gorriarán Merlo fue el nexo entre la inteligencia cubana y la inteligencia de Nicaragua, y otros trabajaron para captar a la justicia. Entonces, y hay algo más. En Paraguay fue asesinado quien había sido el dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza. ¿Quién lo asesinó? ¿Un grupo sandinista? No, todos eran argentinos. Y el ERP, en un momento dado, fue considerado por todas las fuerzas revolucionarias de América como el ejército más subversivo, más importante de toda América. Es falso que las organizaciones armadas lucharan por el regreso de la democracia. De los 8 cuarteles que atacaron, 7 fueron atacados durante la vigencia de un gobierno constitucional. Cuando asumió el nuevo gobierno el 25 de mayo de 1973, cuyo presidente era Cámpora, el ERP sacó un comunicado que dijo: el ERP no va a dejar de combatir, es decir, no le importó la voluntad popular. Y lo escribieron y lo firmaron. Es un documento. Es falso también que los juicios que comenzaron cuando se anularon las leyes de punto final y obediencia debida, que protegía a los cuadros medios y bajos, tantos de las Fuerzas Armadas como del terrorismo, se anularon esas leyes solamente para los hombres de las Fuerzas Armadas y los terroristas quedaron impunes. Comenzaron los juicios. Es falso que esos juicios se ajustan al derecho. Se han violado principios fundamentales del derecho para juzgarlos y para condenarlos. 14 prestigiosos juristas argentinos en el 2016 emitieron un mensaje que decía
que esos juicios no se ajustaban al derecho. Y no solamente eso, todos los derechos que tienen actualmente los presos comunes, no importa el crimen que hayan cometido, ellos lo tienen. Los militares a esos derechos no los tienen, se les ha sido negado. Inclusive se les ha negado el derecho a tener una asistencia médica como corresponde. Bien, ahora nos encontramos con un país dividido y alguien tendría que ocuparse, o todos nos tendríamos que ocupar, de que la brecha se cierre y la Argentina alcance nuevamente la unidad. Pero eso únicamente se puede lograr con la verdad, toda la verdad, no una verdad ideologizada, revanchista y llevada a cabo por oportunistas. Y tiene que haber justicia que se ajuste al derecho y no al poder como existe actualmente. Finalmente, quiero traer nuevamente a la memoria al teniente primero Cáceres. Murió un 14 de febrero, Día de los Enamorados. Él era un digno representante de ellos. Amaba a su mujer, su novia, desde que tenían 16 y 15 años. Si no hubiera arriesgado tanto para salvar la vida de un camarada, se hubiera reencontrado con ella y con sus 2 pequeños hijos. Pero Cáceres tenía 2 amores más: la patria, el ejército, y fue fiel a ellos. ¡Viva la patria! ¡Viva! Delegación del presidente de la comisión de la promoción 97 del Colegio Militar, que me encargó que leyera un resumen de lo que piensa y dice o transmite la promoción 97. Yo soy de la promoción 96, un año antes egresé que Cáceres. La comisión directiva de la promoción 97 y por su intermedio todos sus integrantes y respectivas familias agradece a los organizadores de esta ceremonia y por el 50 aniversario del fallecimiento del señor capitán de infantería Héctor Cáceres. Adhiere en este sentido homenaje que se realiza al miembro y primer héroe de la promoción, nuestro benemérito compañero, camarada y amigo, capitán Héctor Cáceres. Está convencida la promoción que el Altísimo lo eligió para rendir homenaje a la patria, ofrendando su vida en combate, brindando apoyo y ayuda por su propia voluntad y convicciones a su camarada y subordinado herido, o sea, a mi teniente coronel Richter, sí. Acompaña con profundo sentir a la distinguida, respetada y apreciada familia Cáceres. Comisión directiva de la promoción 97, Independencia. Ese es el nombre de esa promoción. Muchas gracias. Buenos días, Alberto Solanet, en nombre de los abogados de Justicia y Concordia, les expresa la adhesión y recuerdo a todos los patriotas que lucharon contra la agresión del terrorismo en Tucumán y en defensa de la Argentina de siempre, y les hace llegar especialmente saludos a la familia Cáceres, al teniente coronel Richter y al capitán Arias, y a todos los soldados que hayan estado presentes. Esperen que leo otro mensaje que me llegó. Firma de la señora Cecilia Pando,
la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina acompaña al Ejército Argentino y al pueblo tucumano en la conmemoración del primer caído en el Operativo Independencia. La figura del capitán Héctor Cáceres en el combate de Pueblo Viejo encarna el ideal del soldado y nos ilumina en este camino de lucha por la libertad de nuestros presos. El capitán Cáceres entregó su vida por salvar a un camarada herido en el campo de combate. No dudó un segundo, siendo esposo y padre, en cumplir con ese mandato de nunca dejar desamparado a un soldado herido. También hoy, como hace 50 años, los hombres de armas necesitan internalizar estos valores. Los heridos de hoy son los soldados presos por haber combatido el terrorismo marxista. Olvidarlos y dejarlos desamparados en el campo de batalla no debería ser una opción. Gloria y honor al capitán Héctor Cáceres y a todos los soldados que entregaron su vida para que la patria viva. María Cecilia Pando, en nombre de AFIAPA. Muchas gracias.